Hay una escena en el tráiler de Día de la Revelación que casi nadie entendió. Una escena que dura apenas unos segundos, que pasa tan rápido que la mayoría la procesa como un detalle menor dentro de todo el espectáculo visual que Spielberg está vendiendo. El protagonista le muestra algo a la reportera en una pantalla. Una lista. Ella la mira y le pregunta si son personas. Y él le responde que no son personas. Ahí está todo. En esa frase de 3 palabras está el verdadero secreto de esta película. No los extraterrestres grises que aparecen en el tráiler final. No las naves que cruzan el cielo. No la gran revelación que el mundo lleva décadas esperando. El secreto real, el que Spielberg introdujo en esta película porque sabe que existe, es esa lista. Una lista de individuos identificados, catalogados, monitoreados por agencias que el público general no conoce. Individuos que caminan entre nosotros, que tienen cuerpo humano, que pasan desapercibidos en cualquier ciudad del mundo, pero que según esa lista, según los archivos de más alto nivel de clasificación que existen, no son humanos. Eso no es ciencia ficción. Eso está en documentos. Eso lo dijeron personas que trabajaron dentro del sistema y pagaron el precio de decirlo. Y Spielberg lo sabe. Por eso lo puso ahí. Queda hasta el final de este video porque lo que vamos a ver hoy no es un análisis de película. Es la historia de cómo una idea que durante décadas fue tratada como la conspiración más absurda de todas terminó apareciendo en el mayor estreno cinematográfico del año, en el medio de la desclasificación oficial del gobierno de los Estados Unidos, en el momento exacto en que el mundo está más dispuesto que nunca a escucharla. Empecemos por la película, por lo que Spielberg mostró y por lo que deliberadamente no mostró. Día de la Revelación llega al cine en un momento que no es casualidad. Esta película no se empezó a filmar hace 6 meses. Lleva años en producción. Y sin embargo sale exactamente ahora, cuando el gobierno de los Estados Unidos lanzó su proceso de desclasificación oficial sobre el fenómeno UAP. Cuando exmilitares testifican ante el Congreso, cuando documentos clasificados empiezan a circular describiendo tecnología no humana. Cuando el tema dejó de ser el territorio exclusivo de conspiranoicos de Internet y pasó a ocupar las primeras páginas de los medios más respetables del mundo. Eso no es coincidencia. Eso es coordinación. Spielberg sabía desde que concibió este proyecto que la película iba a estrenar en este contexto. Sabía que el mundo iba a estar exactamente en este punto cuando las luces del cine se apagaran y la película empezara. Porque Spielberg no es simplemente un director de Hollywood con buen olfato comercial. Es algo más. Es lo que en ciertos círculos se llama una herramienta cultural de primera línea. Un creador que durante décadas ha recibido información, fragmentos de verdad clasificada, y los ha transformado en entretenimiento. No para revelar esa verdad, para administrarla, para dosificarla, para que cuando llegue el momento real, la humanidad ya haya procesado emocionalmente lo que está por ver. Encuentros cercanos del tercer tipo. Décadas antes de que los documentos desclasificados confirmaran que los objetos no identificados interfieren sistemas eléctricos, alteran frecuencias electromagnéticas y se comunican a través de patrones de luz y sonido, Spielberg ya lo estaba mostrando en pantalla con una precisión que no se explica por la imaginación creativa. Eso estaba en archivos clasificados. Spielberg tenía acceso. ET el extraterrestre. La simbiosis entre yo y el ser no humano. La conexión emocional, física, biológica entre dos especies distintas. El hecho de que cuando el extraterrestre sufre, Elliot sufre. Cuando el extraterrestre muere, Elliot casi muere. Eso no fue una metáfora poética sobre la amistad. Eso era información sobre fenómenos de vinculación interespecies que aparecen en testimonios clasificados que se están desclasificando ahora. Spielberg no inventó eso. Se lo dijeron. Y ahora, con Día de la Revelación, Spielberg vuelve. Y esta vez el elemento central no son los visitantes. Son los que ya están aquí. Volvamos a esa escena del tráiler. El protagonista roba algo. No roba documentos sobre naves. No roba evidencia de avistamientos. Roba una lista. Una lista que tiene el nivel de clasificación más alto que existe. Una lista que contiene datos, nombres, características, capacidades. Una lista de individuos que según esa clasificación no pertenecen a la especie humana. Cuando la reportera le pregunta si son personas, él no duda. No son personas. ¿Qué clase de personas no son personas? ¿Qué significa eso exactamente? Para responder eso hay que salir de la película y entrar en algo que durante décadas fue considerado la conspiración más ridícula de todas, y que sin embargo fue documentado, testimoniado y en algunos casos confirmado por personas cuyas credenciales son imposibles de descartar. El coronel Clifford Stone fue oficial del ejército de los Estados Unidos durante más de 22 años.
Participó en operaciones de recuperación de objetos no identificados. Testificó públicamente sobre su trabajo y sobre lo que vio. Y una de las cosas que dijo, con una claridad que no dejaba espacio para la ambigüedad, es que en este planeta existen individuos que físicamente parecen humanos pero que no lo son. Que para el año 1989 las agencias con acceso a esta información habían catalogado 57 tipos distintos de entidades no humanas. Que varias de esas categorías incluyen seres que son morfológicamente indistinguibles de los seres humanos pero que poseen capacidades que los humanos no tienen. Capacidades cognitivas, perceptivas y en algunos casos físicas, que están fuera del rango normal humano. Stone dijo eso, bajo juramento, en una audiencia pública, y luego murió, no en circunstancias dramáticas. Murió de vejez, pero dijo eso antes de morir. No fue el único. Hay una entrevista que circula en ciertos círculos desde el año 2011. Una entrevista grabada por el investigador Bill Ryan con un testigo que aparece de espaldas y que se identifica bajo el nombre falso de Charles. Este hombre dice haber trabajado directamente para quienes él llama los que realmente controlan el mundo. Y durante esa entrevista, que dura varias horas, describe con una precisión que se volvió imposible de ignorar varios elementos de lo que está ocurriendo hoy. Habló de un plan para presentar a los extraterrestres como una amenaza hostil usando tecnología humana avanzada, específicamente naves triangulares capaces de acoplarse y desacoplarse en el aire, para simular una invasión que no es lo que parece. Habló de una estructura de control global que opera por encima de los gobiernos y que no tiene nacionalidad ni partido. Habló de la existencia de una base en Marte que la tecnología pública no podría construir pero que la tecnología clasificada construyó hace décadas. Predijo un incremento significativo de la actividad solar entre 2012 y 2013. El 23 de julio de 2012 ocurrió una eyección de masa coronal de clase Carrington que si hubiera impactado directamente a la Tierra habría destruido la infraestructura eléctrica global. La Tierra estaba a 9 días de la línea de fuego. Charles lo predijo un año antes. Y habló de algo más. Habló de que Obama no sería el que hiciera la revelación, que eso vendría después, que habría alguien más. En el año 2011, Donald Trump no existía en el radar de nadie relacionado con este tema. Hoy es Donald Trump quien lanzó el proceso oficial de desclasificación. Charles lo dijo 17 años antes. Cuando alguien tiene 17 años de razón en cosas tan específicas, la pregunta ya no es si estaba inventando. La pregunta es qué más dijo que todavía no vimos cumplirse. Y lo que dijo sobre la lista conecta directamente con lo que Spielberg está poniendo en su película. La idea de que existen individuos no humanos integrados en la sociedad humana, ocupando posiciones de influencia, operando desde dentro de las estructuras de poder que mueven el mundo, no es nueva. Aparece en fuentes que van desde testimonios militares hasta tradiciones espirituales milenarias. Pero lo que hace que esta idea sea perturbadora en el contexto actual no es su antigüedad, es su especificidad. No estamos hablando de reptilianos con escamas verdes debajo de la piel. Esa imagen, esa versión burda y ridiculizada de la idea, es exactamente el tipo de distorsión que se introduce en el espacio público para que cuando alguien mencione el concepto real, el cerebro del oyente activa automáticamente la asociación con la versión ridícula y descarte toda la discusión. De lo que estamos hablando es más sutil y por eso más perturbador. Estamos hablando de individuos que son físicamente idénticos a los humanos, que tienen los mismos rasgos, la misma biología superficial, la misma capacidad de interacción social, pero que poseen capacidades cognitivas y perceptivas que están fuera del rango humano normal, que procesan información de maneras que los humanos no pueden, que tienen acceso a niveles de comprensión estratégica y de planificación a largo plazo que exceden lo que cualquier ser humano individual podría lograr. ¿Dónde estarían esas personas? No en televisión, no en la primera línea visible del poder. Las personas que mueven los hilos reales no aparecen en los noticieros. Son los que diseñan las agendas que los políticos visibles implementan. Son los que toman las decisiones que dan forma al mundo antes de que el mundo sepa que esas decisiones se tomaron. Eso es lo que está en esa lista. Eso es lo que el protagonista de Día de la Revelación robó. Y eso es lo que el villano de la película, que en sus propias palabras se separa de la raza humana al decir que la raza humana no debería saber esto, quiere suprimir a cualquier costo. El villano de esta película no es un extraterrestre que llega en una nave. Es alguien que ya está aquí, que tiene cuerpo humano, que habla nuestro idioma, que se mueve en nuestros espacios, y que tiene un interés muy específico en que cierta información nunca llegue al público. ¿Cuánto de eso es ficción y cuánto es información disfrazada de ficción? Para responder eso hay que entender cómo funciona el proceso que algunos llaman primado negativo. La idea es la siguiente.
Cuando una verdad es demasiado disruptiva para ser revelada directamente, existe una manera de prepararla. Se introduce primero en el espacio del entretenimiento, de la ficción, de la fantasía. El cerebro la procesa en ese contexto, la ubica en la categoría de lo imaginario, la experimenta emocionalmente sin las defensas que activaría si llegara como información real. Y luego, cuando la verdad aparece en el espacio real, el impacto es menor. El cerebro ya la conoce, ya la procesó, ya sabe cómo sentirse al respecto. Eso es lo que el cine de Spielberg lleva décadas haciendo. No para liberar a la humanidad de la ignorancia, para administrar el momento en que esa ignorancia se rompe, para controlar las condiciones en que la verdad llega, para asegurarse de que cuando llegue de la manera que conviene a quienes la han estado administrando. La pregunta que eso genera es incómoda. Si Spielberg está introduciendo la idea de la lista en esta película, no porque se le ocurrió, sino porque sabe que esa lista existe, ¿qué significa eso para el momento que estamos viviendo? ¿Significa que estamos cerca de que esa información llegue al espacio público de manera oficial? ¿O significa que estamos siendo preparados para aceptar una versión de esa información que ha sido diseñada para que aceptemos ciertas conclusiones y no otras? Porque hay dos maneras de revelar que existen personas no humanas entre nosotros. Una es revelar quiénes son y qué hacen. La otra es revelar que existen pero presentarlos de una manera que nos haga sentir que son los buenos, que están de nuestro lado, que su agenda es liberar a la humanidad de algo. ¿Y si esa segunda versión es la que Spielberg está instalando con esta película? ¿Y si los grises que programaron a los niños para que en el futuro hicieran la gran revelación no son los buenos de la historia, sino otro nivel de la misma estructura de control, operando a una escala mayor, usando a la humanidad como instrumento para sus propios fines? Esa posibilidad también está en los guiones de Spielberg. Está entre líneas. Está en la estructura de la película que todavía no vimos, pero cuyos trailers nos han dado suficientes pistas para leerla. Los seres grises que están en la consciencia de los animales, que programaron a los niños décadas antes para que en el futuro cumplieran una función específica, que tienen un plan a largo plazo que la humanidad está ejecutando sin saber que lo está ejecutando, no se parecen a los buenos de ninguna historia que conozcamos. Se parecen a los que mueven los hilos. ¿Quién decide cuándo llega la revelación? ¿Quién decide qué parte de la verdad se revela y qué parte sigue clasificada? ¿Quién diseña el momento y el contexto en que la información llega al público? No es el público, no son los periodistas, no son los investigadores independientes. Es la misma estructura que ha estado controlando esa información durante décadas. Y esa estructura, cualquiera sea su naturaleza exacta, no va a revelar nada que no le convenga revelar. La lista existe. Eso lo dicen las fuentes. Lo dice Clifford Stone. Lo dice Charles en esa entrevista de 2011. Lo dice la estructura misma de Día de la Revelación, que introduce ese elemento como el mayor secreto de la película precisamente porque Spielberg sabe que es el mayor secreto de la realidad. Pero la pregunta que nadie está haciendo es esta: ¿para qué se revela ahora? Cuando alguien que ha estado ocultando información durante 80 años decide empezar a revelarla, la razón no es el arrepentimiento. No es la presión de los investigadores independientes. No es que la información se filtró y ya no pueden contenerla. La razón es que revelarla ahora les conviene más que seguir ocultándola. ¿Por qué les conviene ahora? Esa es la pregunta que Día de la Revelación no va a responder. Esa es la pregunta que ninguna película de Hollywood va a responder. Porque responder esa pregunta requeriría revelar no solo que existe la lista, sino para qué se usó esa lista, qué hicieron los individuos que están en ella, y qué agenda estuvieron implementando durante todo el tiempo que la humanidad creyó que estaba tomando sus propias decisiones. Esa parte todavía no llega. Esa parte es lo que está después de la revelación que la película promete. Y es lo que nadie que controla la narrativa tiene ningún interés en que lleguemos a ver. Por eso este video es importante. Porque la película de Spielberg es un paso en una dirección que alguien eligió. Y entender ese paso requiere no quedarse en el espectáculo. Requiere ver qué está detrás del espectáculo. ¿Quién lo diseñó? ¿Para qué lo diseñó? ¿Y qué se supone que debemos pensar y sentir cuando salgamos del cine? El secreto real que oculta Día de la Revelación no son los grises. No son las naves. No es la tecnología. El secreto real es la lista. Una lista que existe, que siempre existió, y que alguien, en este momento preciso, decidió que era el momento de que empezáramos a saber que existe. La pregunta es ¿por qué ahora? Y esa respuesta no está en ningún tráiler.